Muy bien. Espérenme un momentito. El día de hoy vamos a concluir con el tema del cálculo de los asentamientos por consolidación, Entonces, como de manera general podemos ya recordar los asentamientos que tenemos del asentamiento primario y el asentamiento secundario por consolidación. Entonces, en base a eso vamos a comenzar a ver algunas de las fórmulas que debemos de aplicar. También vamos a estudiar al final un poco del tema de lo que son los asentamientos diferenciales en edificios, la razón por qué nosotros la debemos de estudiar. Y muchas de las veces por la gran cantidad, la cantidad de área que tenemos del área de construcción, podemos tener algunas fallas por asentamiento diferencial. Recordemos qué es un asentamiento diferencial. Un asentamiento diferencial se refiere a que hay una diferencia de cota entre un punto y otro. Por ejemplo, del punto A al punto B, el punto A tiene un asentamiento mayor al punto B, entonces ahí se produce un asentamiento diferencial. Lo que nosotros debemos de tratar de evitarlo y también poder saber hasta cuáles son los límites permisibles que nos dejen leer de manera que nuestra estructura no se afecte en manera global, es decir, la integridad de la estructura, de la superestructura que nosotros estamos garantizando la seguridad de la misma, ¿ya? Entonces, para poder continuar, en cuanto a la primera, es de manera general, en cuanto a los asentamientos, el asentamiento, ¿qué es un asentamiento? Se produce, ¿qué es un asentamiento? Un asentamiento simplemente es un es una diferencia de cotas desde la base del suelo hasta que nosotros ingresamos una carga, inyectamos una carga y luego de ello se va a producir el asentamiento correspondiente según el suelo por las tensiones transmitidas a la cimentación. Bueno, la primera parte tan solo son pequeños conceptos que ya los habíamos utilizado referente al tema de los asentamientos, ya sea por consolidación primaria y consolidación secundaria, ¿ya? Entonces, recordemos un poco el asentamiento instantáneo, se produce simultáneamente a la carga por un aumento de tensiones totales en el suelo. Ocurre por el peso de la estructura, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta el proceso que se realiza durante el desarrollo del asentamiento por consolidación, ¿verdad? Entonces, esto lo recordemos que es por el tema de las arcillas. Entonces, el cálculo de los asentamientos totales para los asentamientos por consolidación a un tiempo infinito, recordemos que el tiempo de las arcillas
el tiempo en las arcillas normalmente consolidadas, cuando va a ser infinito, el tiempo, el tiempo va a ser infinito, el esfuerzo, la presión de poros comienza a igualarse a cero, se comienza a disminuir, ¿no es cierto? Entonces, para el cálculo de asentamientos por consolidación a tiempo infinito en arcillas normalmente consolidadas, relativamente delgadas en relación al ancho de la cimentación y bajo la carga distribuida. Tenemos la siguiente fórmula para poder calcular la presión efectiva, la misma que reducirá su espesor. Entonces, cuando nosotros debemos de tener en cuenta qué es lo que vamos a tener, lo que relacionamos, simplemente relacionamos la relación de vacíos, ¿no es cierto? El asiento del asentamiento, los varios estratos es la suma de asientos de cada uno de ellos. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta los índices y los factores que nosotros habíamos calculado al principio, que es el índice de preconsolidación, ¿no es cierto? Uno de ellos que nos permite calcular de tal manera y leer en la gráfica nuestra gráfica semilogarítmica referente al tema del estudio del asentamiento por consolidación. Entonces, ahora para las relaciones de los asentamientos por consolidación primaria. El asentamiento por consolidación ocurre en el paso del tiempo en suelos arcillosos saturados sometidos a una carga incrementada ocasionada por la construcción de una cimentación. Ya habíamos estudiado qué se refiere a consolidación primaria y consolidación secundaria. Nosotros ahora lo que debemos de calcular es el asentamiento que nos permite estudiar de manera detallada el fenómeno que se va a producir o se va a producir o se produce en nuestro suelo, en nuestro suelo arcilloso. Ya para las arcillas normalmente consolidadas tenemos la siguiente fórmula. ¿Y qué es lo que significa? Nosotros debemos de tener en cuenta que es la presión efectiva promedio sobre el estrato de arcilla ante la construcción de la cimentación. Tenemos también el incremento promedio de la presión efectiva sobre el estrato de arcilla causado por la construcción de la cimentación. ¿Ya? La presión de la preconsolidación, la relación de vacíos inicial de la arcilla, el índice de compresión y el índice de recompresión. Estos dos índices son los que habíamos estudiado nosotros en la primera clase de consolidación. Además, también lo tenemos que tener relacionado con el espesor del estrato el espesor del estrato de la arcilla. ¿Ok? El asentamiento por consolidación primaria. Recordemos cómo lo vamos a leer en un caso de la relación de vacíos y en el tiempo que nosotros habíamos mencionado. El tiempo va a ser en escala logarítmica, el tiempo que ocurre desde el asentamiento de nuestra cimentación hasta poder desarrollar los esfuerzos efectivos en función de la relación de vacíos, ¿no es cierto? Entonces, al final de la consolidación primaria, es decir, después de completar la disipación del exceso de presión de un poro de agua, se observa un cierto asentamiento que se debe al ajuste plástico de la textura del suelo, ¿ya? Recordemos entonces que el ajuste plástico que se va a producir en la textura del suelo es lo que lo vamos a conocer como al final la consolidación primaria, es decir, después de la disipación del exceso de presión de agua. En este momento es lo que nosotros comenzamos a analizar este estado de nuestro suelo. Esta etapa de consolidación se denomina también consolidación secundaria. Entonces, recordemos el punto de inflexión en el que nosotros tenemos desde la etapa de consolidación primaria hasta la etapa de consolidación secundaria. Bien, ahora el asentamiento por consolidación secundaria. Vamos a estudiar el índice, aquí lo vamos a tener en cuenta el índice de compresión secundaria, que se puede definir de la siguiente manera, que está relacionada con el cambio de relación de vacíos y con el tiempo en el que nosotros comenzamos y terminamos nuestra etapa de asentamiento por consolidación secundaria, que es después del tema de nuestra consolidación, el desarrollo de nuestra consolidación primaria, ¿ya? La magnitud de consolidación secundaria se puede calcular también de la siguiente manera. Nosotros, una vez que ya obtuvimos el índice de compresión secundaria,
necesitamos calcular ya la magnitud de la consolidación secundaria. Entonces, esta magnitud de consolidación secundaria va a estar en función del coeficiente de consolidación secundaria que ya habíamos hablado, la relación de vacíos y el espesor. Ahora, el coeficiente de consolidación secundaria está en función del contenido de humedad, ¿ya? El contenido de humedad es lo que nos permite poder calcular el coeficiente de consolidación secundaria. Nosotros tenemos que el contenido de humedad natural en porcentaje para la mayoría de los suelos sobreconsolidados varía de 0.005 a 0.001. Entonces, nosotros estamos hablando que para arcillas, limos inorgánicos, la relación entre el asentamiento, la relación entre el coeficiente de consolidación va a ser entre 0.04 más menos 0.1. Y así tenemos para arcillas, limos orgánicos y para turbas. Finalmente, vamos a ver el tema de asentamientos tolerables en edificios, ¿ya? En la mayoría de los casos de construcción, el subsuelo no es homogéneo, lo que quiere decir que la carga soportada por varias cimentaciones superficiales de una estructura dada puede variar en gran medida. Lo que nosotros, ¿qué estamos relacionando aquí? Nosotros estamos diciendo, ¿qué es lo que debemos de evitar con el tema de nuestra cimentación? Debemos de evitar que nuestra superestructura falle, ¿verdad? Al momento que nuestra superestructura comience a fallar por el tema de cimentaciones, estamos alterando la integridad del edificio. Nosotros alteramos la integridad del edificio al momento que se comienzan a producir asentamientos diferenciales. Lo que pasa es que cuando estamos trabajando con un asentamiento diferencial, eh, van a comenzar a haber falla en nuestros elementos estructurales. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que tanto el concreto como el acero van a comenzar a fallar en sentido de que el concreto hasta cierto punto tiene cierta deformación y el acero también. Entonces, si estamos alterando demasiado el bandeamiento, por ejemplo, de las vigas, de nuestro elemento estructural en general, van a comenzar a fallar y ya no va a comenzar a trabajar de la manera en que se supuso o se diseñó nuestro edificio. Entonces, el asentamiento diferencial va a causar un daño posiblemente irremediable a nuestra estructura, pero debemos de tener en cuenta como antecedente que al momento que nosotros estamos estudiando nuestros asentamientos diferenciales, ahí puede que exista una área bastante grande de construcción, la cual al momento que estamos trabajando con nuestras cimentaciones y puede que la estructura del subsuelo no sea homogénea, se puede producir ciertos asentamientos diferenciales, ¿ya? Pero nosotros, según el trabajo que vayamos a tener al momento que vamos a diseñar nuestra superestructura, es decir, al momento que nosotros estamos analizando las capacidades y las características de nuestro concreto, nosotros sabemos que tiene cierto grado de permisibilidad para poder aguantar ciertas deformaciones. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para poder hacer para poder hacer nuestro diseño para el tema de los asentamientos diferenciales. Más que nuestro diseño para poder saber hasta dónde puede aguantar los asentamientos diferenciales, nuestros edificios. ¿Ya? Entonces, hay un sinnúmero de parámetros que cuantifican el asentamiento diferencial y desarrollan valores limitantes para ellos a fin de que estas estructuras sean seguras. Entonces, lo que nosotros estamos conversando aquí es que tenemos ciertos parámetros de lo que les había mencionado que eh, nos puede aportar y permitir analizar de una mejor manera nuestro diseño estructural en cuanto al tema de asentamientos diferenciales. ¿Y cuáles son estos factores? Estos factores se van a referir a lo siguiente, el asentamiento total de un punto dado. A ver, primeramente tenemos un edificio X, este edificio, y tenemos los puntos A, B, C, D y E.
los asentamientos diferenciales se van a producir de esta manera. Por ejemplo, A', en el momento en que nosotros estamos haciendo un edificio con una área de construcción bastante elevada, podemos mencionar cómo se van a producir y cómo se pueden producir los posibles asentamientos diferenciales. El punto que nosotros estamos tratando desde A, B, C, D es nuestro punto base. Al momento que se comienzan a producirse los asentamientos por consolidación y por ende nos van a producir asentamientos diferenciales, vamos a relacionarlo A', B, B' y así sucesivamente. Pero ¿cómo lo relacionamos y qué es lo que debemos de tener en cuenta para poder analizar de una mejor manera nuestros asentamientos diferenciales? Es los siguientes factores. El asentamiento total de un punto dado, ST, en el que nosotros estamos aquí, ST, tenemos un ST máximo. La diferencia en el asentamiento total de cualquier punto. Es decir, si se dan cuenta, este está el asentamiento B', E'. Tenemos una diferencia entre asentamientos de un punto al otro punto. O sea, ¿qué sería, qué sería lo óptimo? Lo óptimo sería que todos los puntos de nuestra línea base se produzca el asentamiento de igual manera, ¿no es cierto? A la misma cota. Cota es altura, a la misma altura, ¿ya? Pero por A o B razones vamos a tener ciertos tipos de asentamientos, específicamente en nuestros edificios. Porque en nuestros edificios tenemos de lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Tenemos ciertos asentamientos diferenciales, es por el tema de la gran área de construcción y por los diferentes subsuelos, la diferente calidad de subsuelo que tenemos. Bueno, entonces el gradiente entre dos puntos sucesivos es el siguiente factor. Entonces nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un gradiente entre dos puntos sucesivos, ¿cuáles viene a ser este de aquí? Tenemos B', C' y lo podemos analizar de esta manera. Entonces la distorsión angular, simplemente va a ser la relación entre el asentamiento de un punto dado. Y también lo vamos a tener en cuenta para el valor de la cota correspondiente de nuestra línea base. Entonces, luego estamos hablando de la distancia entre los puntos I y entre los puntos I y entre el punto J. Bueno, el punto I y el punto J está relacionado directamente con el tema de los asentamientos, del asentamiento entre un punto y otro punto. Es por ello que nosotros estamos hablando de una distorsión angular, es decir, de la distorsión angular que tenemos para la distorsión angular que habíamos estudiado, habíamos mencionado al principio. Entonces, luego hablamos de una inclinación. El tema de la inclinación simplemente viene a ser el ángulo que se va a producir entre un punto A' y, por ejemplo, E', en el que vamos a medir la inclinación a partir de nuestra recta, de una recta horizontal. La deflexión relativa, es decir, el movimiento desde una línea recta que une dos puntos de referencia, ¿ya? Y vamos a hacer la relación entre la relación de deflexión, que va a ser la longitud, con la deflexión relativa. Ahora, teniendo en cuenta todo este tema, nosotros estamos hablando de valores límites. Por ejemplo, para el asentamiento, tenemos un asentamiento máximo, un asentamiento total máximo en la arena, vamos a decir de 32 milímetros, en la arcilla de 45 milímetros. El asentamiento diferencial máximo de cimentaciones aisladas en arena, 51 milímetros, 76 milímetros para arcillas, en losa de arenas de 51 a 76, de 76 a 127 en losa de arcilla. Y así también tenemos una distorsión angular de una relación de 1/300. Simplemente estos son los valores límites que nosotros tenemos
y los podemos comenzar a relacionar al momento que vayamos a calcular nuestros valores. Los valores, como los vieron, no son valores complicados, simplemente los debemos de comenzar a calcular una vez que se haya producido el asentamiento. Una vez que se produjo el asentamiento, nosotros cómo podemos medir, cómo vamos a medir nuestros asentamientos, cómo vamos a medir nuestros factores que nos permiten hacer un mejor análisis para saber si nuestra superestructura está dentro de los límites permisibles y los factores. Simplemente esto lo vamos a hacer con un tema, se lo puede realizar con un tema de levantamiento topográfico en el que nosotros vamos a medir de dónde a dónde se produjo el asentamiento. Entonces, vamos a tener simplemente imágenes, por ejemplo, vamos a tener algún punto de referencia y saber hasta qué punto se produjo el asentamiento que nosotros tenemos. Y de ahí, sucesivamente, vamos a comenzar a calcular. Entonces, si tenemos un edificio, vamos a tener un edificio con A, B, C, D, E puntos. En cada punto vamos a colocar una imagen de referencia para poder analizar nuestro asentamiento. Algo más exacto es el levantamiento topográfico que nosotros tenemos. Cuando nosotros vamos a diseñar o obtenemos el diseño de nuestra estructura, el diseño estructural, nosotros tenemos en qué cota está ubicado cada punto. ¿Por qué lo tenemos? Porque nosotros, el momento que se va a construir los planos, están ubicados de tal manera que tenemos cada cota coordenada de cada punto de nuestra estructura para saber hasta dónde se tiene que excavar, en dónde se tiene que colocar la cimentación. Entonces, eso vendría a ser nuestra línea base. Y simplemente al momento que nosotros vamos a hacer el levantamiento topográfico de cierto punto, por ejemplo, de nuestro punto A, en nuestro punto A tenemos una cota dada, una altura dada, por ejemplo, más 2000, y el momento que nosotros vamos a leer con el tema de topografía, el asentamiento, puede que se produjo un asentamiento de 30 milímetros, o en su defecto, algo mucho más exagerado, un asentamiento de 3, 4, 5 centímetros. Esto lo podemos ver con un tema el de levantamiento topográfico, y en el momento que nosotros ya tenemos los valores dados, simplemente comenzamos a hacer el cálculo para saber cuáles van a ser las medidas que nosotros vamos a adoptar para poder hacer de nuestros asentamientos diferenciales. Ojo con esto, nosotros al momento que estamos relacionando nuestros asentamientos diferenciales, esto es acerca de un edificio, una área de construcción que no va a ser de 256 metros, 256 metros cuadrados, 150 metros cuadrados. Esto es lo que nos está dando para edificios que tienen un área de construcción mayor. Estamos hablando por ejemplo, de unos 800 metros cuadrados, unos 950 metros cuadrados, y así en escala superior. Lo que nosotros debemos de tener en cuenta cuando estamos haciendo el asentamiento en una casa, estamos analizando el asentamiento de una casa, sí podemos tener debemos de tener en cuenta estos factores, los podemos analizar también, pero al momento que estamos tratando y estamos trabajando con una área de construcción menor, tenemos una mayor amplitud para poder proteger nuestra estructura. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con áreas bastante extensas, y el momento que no estamos trabajando con áreas extensas, no tenemos la preocupación de que del punto A a un punto B va a haber un asentamiento totalmente diferente. El momento que obviamente, cuando nosotros estamos haciendo la cimentación, nosotros debemos de evitar al máximo que se produzcan asentamientos diferenciales y dando diferentes soluciones, como por ejemplo
brindar un mejoramiento del suelo, un tipo de cimentación tal según las características que tenemos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta como antecedente, pero al momento que estamos diseñando una casa y si produce algún asentamiento diferencial, debemos de tener mucho cuidado. Cuando tenemos un asentamiento diferencial bastante pronunciado, como por ejemplo, estamos en una diferencia de asentamiento mayor de 3 centímetros. Estamos haciendo ya 3 centímetros es bastante en términos de superestructura, porque estamos sobreexcitando a la estructura para que se produzca un asentamiento, se produzca una falla a nuestros materiales, ¿ya? Cuando se produce una falla a nuestros materiales, simplemente la superestructura ya no va a soportar de la misma manera a todo el tema de las cargas, la carga viva y la carga muerta. Ahora, hablamos también de una relación de longitud a la altura de un edificio. La relación de longitud con la relación de longitud a la altura de un edificio relacionada con la diferencia de un asentamiento diferencial, lo vamos a ver de la siguiente manera. Entonces, en tipos de edificios de pisos múltiples y viviendas civiles tenemos estamos hablando de un 0.03. La relación entre la longitud y la altura, la longitud de nuestro edificio y la altura debe de ser menor o igual a 3. Simplemente son las relaciones en las que nosotros podemos comenzar a trabajar y vemos el tema de saber cuáles van a ser nuestros límites permisibles. En cuanto a la distorsión angular límite, tenemos las siguientes características. En el caso de que tenemos un límite seguro para un muro de ladrillos flexible, nuestra distorsión angular va a ser de 1/150 hasta un peligro amargo con diagonales. Entonces, las recomendaciones que nosotros vamos a tratar acerca de los diferentes parámetros de asentamiento diferencial. Tenemos el Comité Europeo ha propuesto ciertas recomendaciones que nos podemos acoger según el tipo de suelo con el que estamos tratando, y obviamente lo principal es para un edificio, ¿ya? En el tema de que nosotros estamos tratando para un edificio, ya estamos relacionando, por ejemplo, la longitud y la altura, la diferencia de asentamientos con la longitud de nuestro edificio. Entonces, aquí tenemos diferentes factores a los cuales nosotros tenemos ciertos límites, ¿ya? Por ejemplo, estamos hablando de un asentamiento, el máximo aceptable para una magnitud de 25 milímetros. Para una cimentación superficial aislada, y para 50 milímetros para una losa de cimentación. Hablemos en cuanto al tema de la losa de cimentación. Es una cimentación bastante costosa y pese a ello se pueden producir cierto tipo de asentamientos diferenciales. Lo que no se puede producir, recordemos que el asentamiento, ¿cuál es el asentamiento diferencial? Lo óptimo es que nuestra estructura se asiente de igual manera, que se asiente todo al mismo nivel, pero aquí ya tenemos un asentamiento diferencial. Por ejemplo, estamos hablando de una deflexión relativa, y también tenemos un asentamiento, por ejemplo, de CAE. Aquí tuvimos hasta este punto el asentamiento de prima y hasta este punto el asentamiento de C'. Entonces, lo que nosotros estamos tratando con la losa de cimentación es que no se produzcan asentamientos diferenciales. Una vez que nosotros optemos por este tipo de cimentaciones, es una de las cimentaciones más costosas que hemos tenido en concepto para poder hacer y deshacer en cuanto al tema de cimentaciones. ¿Por qué digo hacer y deshacer? Porque simplemente el momento que nosotros estamos relacionando con la necesidad, podemos optar por esta medida, y es una de las medidas
en precio más cara. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahí es los posibles asentamientos diferenciales y que se produzca un asentamiento igual en todo el tema en todo el tema de de nuestra cota referente al tema de la cimentación. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Ahora, para poder concluir el tema de la clase de hoy, nosotros recordemos entonces cuáles son los tipos de asentamiento. Los tipos de asentamiento, bueno, esto ya lo hemos visto bastante y incluso ustedes expusieron en cuanto al asentamiento primario y secundario. En cuanto al cálculo de asentamientos totales, nosotros debemos de tener en cuenta para que el tema en el tiempo en el que nosotros estamos relacionando desde que se produce, desde que comenzamos a construir en nuestro suelo. Luego vamos a estudiar los asentamientos por consolidación primaria, y los asentamientos por consolidación primaria lo vamos a tener para arcillas sobreconsolidadas y para arcillas normalmente consolidadas. En este caso, uno de los factores más importantes va a ser el índice de compresión y recompresión, que nosotros lo habíamos estudiado anteriormente. En cuanto al tema del asentamiento por consolidación secundaria, nosotros estamos hablando de un índice de compresión secundaria, el mismo que va a estar relacionado con el cambio de relación de vacíos y en el tiempo, y la magnitud de consolidación secundaria, que va a estar en función del índice de compresión. Vamos a tratarlo de la siguiente manera: la relación de vacíos al final de la consolidación primaria y con el espesor del estrato de la arcilla al inicio de la consolidación secundaria. El coeficiente de consolidación secundaria, tenemos primero índice de compresión secundaria y el coeficiente de consolidación secundaria. El coeficiente de consolidación secundaria, ¿en función de qué está? Está en función del contenido de humedad. El contenido de humedad es lo que nos da las características para nuestro coeficiente, ¿ya? Los asentamientos tolerables en edificios, nosotros recordemos que al momento que tenemos el asentamiento diferencial, no es que está protegiendo no protege a nuestra superestructura, al contrario, está produciéndole cierto tipo de daños, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta que el coeficiente de consolidación secundaria va a depender del contenido de humedad, ¿ya? Y esto también al final de la consolidación primaria, es decir, después de completar la disipación del exceso de presión de poros de agua, se observa un cierto asentamiento que se debe al ajuste plástico de la textura de suelo, ¿ya? Y en cuanto al tema del contenido de humedad, también es algo importante que debemos de tener en cuenta, y el tema de los asentamientos diferenciales en edificios, que esto no es una ventaja, sino es una desventaja en el sentido de la integridad de la estructura. Bien, eso sería referente al tema de la clase de hoy. Como ven, es un tema de que el momento que nosotros estamos relacionándolo, simplemente estamos obteniendo ciertos valores en el tema de los asentamientos tolerables. Necesitamos todos los valores de entrada para poder comenzar a relacionarlos con las tablas que nosotros tenemos y las gráficas en cuanto al tema de los asentamientos diferenciales. Ya, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. A ver, muchachos.